Hablemos del dinero, el dólar en tu billetera. ¿Te has preguntado por qué el dinero no rinde como antes? Hoy vamos a descubrir cómo la inflación ha erosionado el poder adquisitivo del dólar desde 1913 hasta hoy. Es por eso que tus abuelos compraban una Coca-Cola por 1 centavo y vos pagás $3 por un café. Imagina guardar un billete de $20 en 1985. En ese entonces, te comprabas una película, snacks y un taxi. Hoy, apenas la entrada. La inflación hace que todo sea más caro con el tiempo, erosionando silenciosamente tus ahorros. Cuando es baja, apenas te das cuenta. Cuando es alta, es imposible de ignorar. Comprender la inflación es el primer paso para proteger tu dinero. Entonces, ¿cómo el dólar perdió tanto valor? La historia involucra guerras, crisis y algunas decisiones gubernamentales disparatadas. Agárrense fuerte. Este viaje cambiará cómo ven su efectivo. Retrocedamos a 1913, el año en que nació la Reserva Federal. En ese entonces, el dólar estaba atado al oro, manteniendo la inflación a raya. A veces, los precios incluso bajaban. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión trajeron grandes altibajos, inflación, luego deflación, ambas con consecuencias dolorosas. El gobierno aprendió a las malas que tanto el aumento como la caída de los precios pueden arruinar la economía. Para la década de 1940, el dólar había perdido algo de valor, pero seguía siendo una reserva de riqueza confiable. La gente creía en el ahorro, y la fortaleza del dólar rara vez se cuestionaba. Pero las políticas destinadas a prevenir desastres pronto desatarían un nuevo tipo de caos. La década de 1970 convirtió la inflación en una crisis nacional. Los precios se dispararon. Inflación de 2 dígitos, filas para la nafta y sueldos que se encogían mes a mes. ¿Por qué? Gastos de guerra, programas sociales y Nixon cortando el último vínculo del dólar con el oro. La Reserva Federal podía imprimir dinero a voluntad y las crisis del petróleo dispararon los precios. Llegó la estanflación, alta inflación, sin crecimiento y aumento del desempleo. La gente gastaba dinero rápido, sabiendo que valdría menos mañana. Las cuentas de ahorro se volvieron una broma. La Reserva Federal, liderada por Paul Volcker, finalmente aplastó la inflación al subir las tasas de interés por las nubes, lo que provocó una recesión brutal. La lección: la estabilidad de precios puede desaparecer de la noche a la mañana, y recuperarla es doloroso. Las cicatrices de los 70 todavía moldean la política económica actual. La amenaza de la inflación era ahora imposible de ignorar. Después del caos, finales de los 80 a principios de los 2000, se sintió como una edad dorada, inflación baja y constante. Los economistas lo llamaron la gran moderación. 2% de inflación parecía inofensivo, pero incluso la inflación lenta reduce silenciosamente a la mitad el valor de tu dinero cada pocas décadas, mientras que crisis como la burbuja de las .com y el colapso de 2008 acapararon los titulares, la inflación siguió erosionando los ahorros. La respuesta de la Reserva Federal a 2008, recortar las tasas y emitir billones, impulsó los precios de los activos, no los de los comestibles. Si tenías acciones o bienes raíces, te volvías más rico. Si solo ahorrabas, te quedabas atrás. La brecha entre los propietarios de activos y los ahorradores creció, preparando el escenario para el próximo gran shock. La quema lenta era real, y una crisis global estaba a punto de encender la mecha. Luego llegó el 2020. El COVID-19 congeló el mundo, y los gobiernos liberaron billones para mantener las economías a flote. Al principio, la inflación se mantuvo tranquila. La gente no podía gastar, pero a medida que las cosas reabrieron, la demanda explotó mientras las cadenas de suministro se rompían. Demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. Los precios se dispararon, nafta, comestibles, incluso autos usados. La invasión rusa de Ucrania empeoró las cosas.
elevando aún más los costos de la energía y los alimentos. La inflación alcanzó niveles no vistos desde los 70, sorprendiendo a una generación acostumbrada a la estabilidad. La Reserva Federal pisó el freno, subiendo las tasas rápidamente y arriesgando una recesión. La lección: si se imprime demasiado dinero, la inflación es inevitable. El ladrón silencioso ahora estaba gritando. Entonces, ¿cuál es la conclusión? $1 de 1913 vale solo 3 centavos hoy. Durante un siglo, el dólar perdió el 97% de su valor gracias a la inflación implacable. Ahorrar efectivo en el banco es un juego perdido. Tenés que invertir solo para mantenerte al día. El sistema favorece a los prestatarios y a los propietarios de activos, no a los ahorradores. Comprender la inflación no es pesimismo, es supervivencia. El sistema financiero no protegerá tus ahorros. Ese es tu trabajo. Aprende sobre inversiones, acciones, bienes raíces, incluso alternativas como Bitcoin. Ignorar la inflación es como ignorar las termitas. Para cuando te das cuenta, el daño ya está hecho. El dólar seguirá perdiendo valor. Si te quedas atrás o te adelantas depende de vos. Empezá a construir tu escudo financiero hoy. La inflación no duerme, y al dinero tampoco lo debes dormir en tu billetera, colchón o cuenta bancaria, y entender eso es la clave para proteger tus finanzas. ¿Te gustaría que hagamos un video sobre cómo protegerse de la inflación? Déjalo en los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos análisis. Nos vemos en el próximo video.